Zacapoaxtla se localiza en la Sierra Nororiental de Puebla, dentro de una región montañosa caracterizada por barrancas profundas, abundantes lluvias y una vegetación templada húmeda. Estas condiciones geográficas han sido determinantes para comprender su historia, pues favorecieron formas de ocupación dispersa, agricultura de montaña y una relativa autonomía política respecto de los grandes centros del altiplano. En la actualidad, la mayoría de la población indígena pertenece al pueblo nahua y una proporción importante continúa hablando su lengua, aunque el español es la lengua predominante en la cabecera municipal. El conocimiento sobre los primeros habitantes de Zacapoaxtla presenta limitaciones importantes. A diferencia de otras regiones mesoamericanas, existen pocos sitios excavados sistemáticamente, por lo que gran parte de la reconstrucción histórica se realiza mediante evidencia regional. Los estudios indican que durante los primeros siglos de nuestra era, la región formaba parte del Totonacapán, aunque posteriormente fue ocupada por poblaciones nahuas con antecedentes culturales totonacos. Entre los siglos XII y XIII quedó integrada al señorío de Tlatlauquitepec, uno de los principales centros políticos de la Sierra Norte. La tradición histórica local sostiene que hacia el 1270, una erupción del volcán Apachtepec destruyó el antiguo asentamiento de Xaltateli y motivó el establecimiento de Zacapoloayan, origen del actual Zacapoaxtla. Sin embargo, esta fecha debe considerarse una tradición histórica más que un hecho arqueológicamente demostrado, ya que la evidencia material disponible todavía es insuficiente. Los recientes hallazgos de lina debajo de la parroquia principal, donde aparecieron un glifo prehispánico y restos de las primeras construcciones coloniales, confirman la ocupación indígena anterior a la conquista, aunque no permiten reconstruir completamente la secuencia de poblamiento. Antes de la llegada de los españoles, Zacapoaxtla formaba parte del sistema político tributario de la Triple Alianza encabezada por México Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopa. Como ocurrió con buena parte de la Sierra Norte, el control mexica fue principalmente fiscal y militar, orientado al cobro de tributos más que una ocupación directa. Los pueblos conservaron autoridades locales, pero quedaron subordinadas al señorío de Texcoco dentro de la organización imperial mexica. El encuentro con los conquistadores comenzó poco después de la caída de México Tenochtitlan. En 1524, la región de Tlatlauquitepec, de la cual dependía Zacapoaxtla, fue entregada en encomienda a Pedro de Portillo y Hernando de Salazar. La encomienda tuvo una duración relativamente breve y hacia 1528 pasó nuevamente al control directo de la corona española. A diferencia de otras regiones donde existieron enfrentamientos militares prolongados, en Zacapoaxtla el dominio español se consolidó principalmente mediante la reorganización administrativa y la evangelización franciscana. Antes de 1540 ya existía una primera ermita, que posteriormente se convirtió en parroquia dedicada a San Pedro y San Pablo. Durante el siglo XVII, Zacapoaxtla adquirió autonomía respecto de Tlatlauquitepec al constituirse como República de Indios, una institución colonial que permitía cierto grado de autogobierno indígena bajo supervisión española. Paralelamente comenzaron a establecerse familias españolas dedicadas al pastoreo, al comercio y a la agricultura, iniciándose un proceso gradual de mestizaje que transformó la estructura social de la región. La conquista no implicó la desaparición inmediata de la organización indígena. La corona española mantuvo numerosas estructuras comunitarias porque resultaban funcionales para la recaudación tributaria y la movilización del trabajo. Los cabildos indígenas continuaron administrando asuntos locales, mientras que la evangelización sustituyó parcialmente el antiguo sistema ritual, sin eliminar completamente las prácticas religiosas preexistentes. El sincretismo religioso que caracteriza actualmente a Zacapoaxtla deriva precisamente de esta combinación entre instituciones coloniales y tradiciones nahuas. Las principales tradiciones y costumbres actuales expresan esa continuidad histórica. La fiesta patronal dedicada a San Pedro Apóstol constituye el acontecimiento religioso más importante del municipio. Durante las festividades participan mayordomías, procesiones, misas, bandas de música, danzas tradicionales y ferias comerciales. Las mayordomías representan una institución característica de los pueblos mesoamericanos. Familias o grupos domésticos asumen temporalmente la responsabilidad económica y ritual de organizar la fiesta, obteniendo prestigio social mediante el gasto ceremonial. Esto se interpretaría como un mecanismo de redistribución de recursos y construcción de prestigio más que como simples manifestaciones religiosas. Entre las expresiones culturales más representativas se encuentra la danza de los quetzales y de los santiagos, los guapangos serranos, la música de violín y guitarra, así como la producción de textiles, bordados, sombreros, rebozos y prendas tradicionales. La gastronomía incluye tlayoyos, tamales, cecina serrana, café y diversos licores artesanales elaborados con frutas regionales. Muchas de estas actividades se desarrollan durante la fiesta patronal y los mercados semanales, donde convergen funciones económicas y ceremoniales. La organización social conserva numerosos rasgos propios de las comunidades nahuas serranas.
La unidad doméstica continúa siendo el núcleo fundamental de la producción y de la reproducción social. Aunque predominan las familias nucleares, es frecuente la residencia cercana entre padres, hijos, casados y otros parientes, conformando redes extensas de cooperación cotidiana. El parentesco sigue funcionando como mecanismo de acceso a trabajo, tierra, ayuda económica y participación ritual. Además del parentesco consanguíneo, el compadrazgo ocupa un lugar central. Ser padrino o madrina establece relaciones sociales duraderas entre familias que amplían las obligaciones de cooperación, intercambio y apoyo mutuo. El compadrazgo constituye una forma de parentesco ritual que fortalece la cohesión comunitaria. La reproducción social no depende únicamente de la transmisión biológica, sino también de la transmisión de conocimientos agrícolas, prácticas religiosas, lenguas, formas de trabajo y obligaciones comunitarias. Desde edades tempranas, los niños participan en actividades domésticas y agrícolas, aprendiendo mediante observación y colaboración cotidiana. Este proceso reproduce tanto capacidades productivas como identidades culturales. En el plano económico, presenta una economía diversificada. Históricamente predominó la agricultura de maíz, frijol, café, chile y frutales. Complementada con ganadería de pequeña escala, durante el siglo XX aumentó la importancia del comercio regional, los servicios y la migración laboral. Actualmente la cabecera municipal funciona como centro comercial para numerosas comunidades serranas. Muchas familias combinan agricultura de autoconsumo con actividades comerciales, empleo asalariado, transporte, construcción o migración temporal hacia ciudades como Puebla, Ciudad de México o incluso los Estados Unidos. Este fenómeno produce hogares con ingresos múltiples y redes familiares distribuidas en diversos espacios geográficos. Esta transformación puede interpretarse como el resultado de la creciente integración de la Sierra Norte al mercado nacional. La economía campesina dejó de depender exclusivamente de la producción agrícola y pasó a articularse con relaciones mercantiles, migración y circulación de remesas. Sin embargo, las instituciones comunitarias como las mayordomías, las faenas y las redes de parentesco continúan organizando buena parte de la vida social, mostrando que la expansión del capitalismo no elimina automáticamente las formas tradicionales de organización, sino que suele reconfigurarlas. Existen, sin embargo, importantes debates académicos. Algunos autores enfatizan la persistencia de la identidad nahua y de las instituciones comunales como evidencia de continuidad histórica, mientras otros destacan la profunda transformación producida por la escolarización, la migración, los medios de comunicación y la economía de mercado. Ambas interpretaciones encuentran respaldo empírico. Persiste el náhuatl, las fiestas comunitarias, el compadrazgo, pero también aumenta el empleo asalariado, la movilidad geográfica y las formas individualizadas de organización económica. La historia de Zacapoaxtla está marcada por una contradicción permanente. Ha sido presentada en la memoria nacional como un pueblo heroico y homogéneo, cuando en realidad sus habitantes participaron en bandos distintos a lo largo de los principales conflictos del país. Esta aparente contradicción no es excepcional. Responde a que las comunidades serranas actuaban defendiendo intereses locales, formas de organización y relaciones de poder concretas más que proyectos nacionales abstractos. Durante la conquista española, Zacapoaxtla no fue escenario de una gran batalla como Tenochtitlán. Cuando Hernán Cortés derrotó al Imperio Mexica en 1521, la Sierra Norte ya formaba parte de una red tributaria controlada por los mexicas, pero mantenía autoridades indígenas propias. La ocupación española se consolidó entre 1524 y 1528 mediante encomiendas y la instalación de misioneros franciscanos más que por una conquista militar directa. Para las comunidades náhuatl de Zacapoaxtla, la conquista significó una transformación profunda de su modo de vida. Se introdujo el sistema de encomienda que obligaba al pago de tributo y trabajo para los encomenderos. Posteriormente se reorganizó el territorio en pueblos de indios, se construyeron iglesias sobre antiguos espacios ceremoniales y comenzó la evangelización. Sin embargo, la dominación colonial no eliminó completamente las estructuras indígenas. Los cabildos continuaron administrando muchos asuntos locales y numerosas prácticas rituales fueron reinterpretadas dentro del cristianismo. Este proceso suele entenderse como una negociación desigual entre las instituciones coloniales y las formas comunitarias preexistentes, más que como una simple sustitución cultural. Durante los 3 siglos del virreinato surgieron tensiones constantes alrededor de la tierra. El crecimiento de haciendas, ranchos ganaderos y propiedades españolas produjo numerosos litigios por límites territoriales, aguas y tierras comunales. Zacapoaxtla se convirtió además en un punto estratégico para controlar el comercio entre la Sierra Norte y el Altiplano, razón por la cual las autoridades virreinales fortalecieron su presencia administrativa y militar. La Guerra de Independencia constituye la primera gran contradicción histórica del municipio. Mientras gran parte de la narrativa nacional presenta una oposición clara entre insurgentes y realistas, Zacapoaxtla fue un importante bastión realista. Muchos indígenas y mestizos de la región combatieron del lado de la corona española contra las guerrillas insurgentes encabezadas por Francisco Osorno en la Sierra Norte. Incluso en 1815, tropas zacapoaxtlecas atacaron propiedades vinculadas con dirigentes insurgentes.
El 3 de abril de 1822, cuando la independencia ya prácticamente se había consumado, ocurrió en Zacapoaxtla un enfrentamiento entre fuerzas realistas e independentistas que suele considerarse uno de los últimos combates derivados de la guerra. Paradójicamente, después de haber combatido durante años por la monarquía española, la villa fue reconocida por el nuevo Estado mexicano y obtuvo la categoría de villa en 1526. Numerosos pueblos indígenas apoyaron al bando realista, y la explicación ha generado un amplio debate historiográfico. Durante mucho tiempo se interpretó como una muestra de fidelidad hacia España. Sin embargo, investigaciones recientes sostienen que muchos pueblos defendían instituciones comunales que la monarquía había reconocido durante el periodo colonial. Las reformas liberales, impulsadas por algunos insurgentes, amenazaban formas tradicionales de propiedad comunal, privilegios fiscales y autonomía local. En otras palabras, para numerosos pueblos indígenas, la guerra no enfrentaba únicamente españoles contra mexicanos, sino distintos proyectos sobre el control del territorio y de la organización comunitaria. Otra contradicción aparece durante la Reforma. En 1855, Zacapoaxtla se levantó contra el gobierno liberal mediante el plan llamado Zacapoaxtla, encabezado por el sacerdote Francisco Ortega bajo el lema Religión y Fueros. El municipio organizó un batallón conservador que combatió contra las fuerzas liberales de Tetela de Ocampo, Xochapulco y otras poblaciones vecinas. La Sierra Norte quedó profundamente dividida. Mientras Tetela y Xochapulco se convirtieron en bastiones liberales, Zacapoaxtla fue uno de los principales centros conservadores de la región. Finalmente, tras la victoria liberal en 1860, el municipio fue sometido al nuevo orden constitucional. La mayor paradoja histórica ocurre pocos años después. En la memoria nacional, Zacapoaxtla es conocida principalmente por los Zacapoaxtlas, que combatieron durante la Segunda Intervención Francesa, especialmente en la Batalla del 5 de mayo de 1862 y posteriormente en la toma de Puebla en 1867. Sin embargo, la situación fue mucho más compleja. Diversos estudios regionales muestran que inicialmente sectores importantes del distrito simpatizaron con el imperio de Maximiliano o mantuvieron posiciones ambiguas, mientras otros contingentes indígenas se incorporaron al ejército republicano encabezado por Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz. La memoria patriótica terminó privilegiando la participación republicana y dejó en segundo plano esa división interna. La Revolución Mexicana tuvo un impacto distinto al de otras regiones del país. Zacapoaxtla no fue uno de los principales escenarios militares, pero sufrió las consecuencias económicas y políticas del conflicto. La movilización de tropas, la interrupción del comercio serrano y las disputas entre diferentes facciones afectaron la producción agrícola y el abastecimiento regional. Tras la promulgación de la Constitución de 1817, comenzaron procesos de reparto agrario que modificaron parcialmente la estructura de propiedad. Aunque en la Sierra Norte persistieron formas comunales y pequeñas propiedades familiares junto con relaciones clientelares de poder local. La revolución transformó la organización política, pero no eliminó completamente las jerarquías regionales heredadas del siglo XIX. Estas contradicciones históricas dejan de ser una anomalía. Zacapoaxtla no actuó siguiendo una identidad política fija, sino defendiendo las condiciones materiales de reproducción de sus comunidades. Cuando la monarquía protegía ciertas formas de propiedad comunal, muchos pueblos apoyaron al rey. Cuando la invasión francesa amenazó la soberanía territorial, numerosos habitantes combatieron por la república. Las alianzas cambiaron conforme cambiaban las condiciones económicas, las relaciones de poder y los intereses locales. Precisamente por ello, la historia de Zacapoaxtla cuestiona las narrativas nacionales lineales. El municipio fue sucesivamente un pueblo indígena tributario del Imperio Mexica, una comunidad integrada al sistema colonial español, un bastión realista durante la independencia, un centro conservador durante la Reforma y al mismo tiempo un símbolo del patriotismo republicano durante la intervención francesa. Ninguna de estas identidades anula a las demás. Todas forman parte de una trayectoria histórica marcada por adaptaciones, conflictos y cambios en las relaciones de poder. La historiografía más reciente tiende a interpretar estas variaciones como respuestas pragmáticas de las comunidades serranas frente a transformaciones del Estado y del control del territorio, antes que como simples cambios de la lealtad política. En la actualidad, Zacapoaxtla constituye uno de los principales centros urbanos y comerciales de la Sierra Nororiental de Puebla. Su cabecera municipal funciona como un nodo de articulación regional para decenas de comunidades rurales que acuden semanalmente a realizar actividades comerciales, acceder a servicios de salud, educación y administración pública o a participar en los mercados tradicionales. Aunque conserva una importante población agua y persisten prácticas culturales vinculadas con la vida comunitaria, el municipio ha experimentado una creciente urbanización y una mayor integración a las dinámicas económicas nacionales. La mejora de las vías de comunicación, el acceso a tecnologías digitales y la expansión del comercio han incrementado la movilidad de la población y fortalecido los vínculos con ciudades como Puebla, Tezoitlán y la Ciudad de México. La economía contemporánea combina actividades agrícolas, comerciales y de servicios.
La producción de maíz, café, frutales y otros cultivos continúa siendo fundamental para numerosas localidades del municipio, aunque cada vez representa una menor proporción del ingreso familiar. Una parte significativa de la población obtiene recursos mediante el comercio, el transporte, la construcción, el empleo en instituciones públicas o privadas y la migración temporal hacia otras ciudades del país o hacia Estados Unidos. Esta diversificación económica ha modificado la organización doméstica, ya que es frecuente encontrar hogares cuyos ingresos provienen simultáneamente de actividades agrícolas, trabajo asalariado y remesas enviadas por familiares migrantes. Este fenómeno refleja la incorporación progresiva de las economías campesinas a mercados cada vez más amplios sin que ello implique la desaparición de las formas comunitarias de cooperación. En el ámbito social y cultural, Zacapoaxtla mantiene una identidad religiosa profundamente vinculada a las fiestas patronales, las mayordomías y el compadrazgo, y diversas expresiones artísticas y religiosas heredadas de su historia indígena y colonial. Sin embargo, estas prácticas conviven con procesos de cambios asociados a la escolarización, la migración, la expansión de los medios de comunicación y la transformación de las relaciones laborales. Las generaciones más jóvenes participan en contextos sociales más amplios y mantienen formas de identidad que combinan referentes locales con dinámicas nacionales y globales.